Plaza Podcast. El debate de los móviles en las aulas sigue más vivo que nunca, sobre todo estos últimos días, que ha vuelto a ser noticia porque la Comunidad Valenciana ha sido la última en prohibir los teléfonos móviles en los centros educativos. Una prohibición que alcanza ya a la mitad de las comunidades autónomas. Una cuestión que preocupa sin duda a padres y educadores, pero sobre todo lo que más preocupa es de qué manera puede afectar a los jóvenes el uso de los teléfonos móviles. De hecho, algunos expertos apuntan que el problema no es que usen o no el teléfono en clase, el problema está en el resto del día, cuando nadie los controla. En un polémico libro, un psicólogo estadounidense culpa a las pantallas y a las redes sociales del aumento de la ansiedad y la depresión entre jóvenes y adolescentes. Pero, ¿qué dice la ciencia? Hoy, en Plaza al Día, ¿han arruinado los móviles la salud mental de los jóvenes? Hablamos de esta cuestión con Gregorio Montero. Es psiquiatra infantil y juvenil, experto en TDAH y en problemas con las nuevas tecnologías. Señor Montero, muy buenas. Muy buenas, Lucía. La sensación entre la comunidad científica resume que este psicólogo estadounidense se está dejando llevar por el sensacionalismo y que su libro está plagado de afirmaciones que no son del todo ciertas, dicen, a nivel científico. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, ¿no? Es algo que en la comunidad científica estamos debatiendo con intensidad desde hace años, y Jonathan Haidt, que es el autor que ha publicado el libro, establece una causalidad directa. Digamos que lo que dice es que la epidemia actual de trastornos mentales en nuestros jóvenes es por culpa de las pantallas. Y dice que hay pruebas científicas y que prácticamente pues reduce el debate, por así decirlo, a la culpa que tienen las pantallas. Lo que vemos un poco los especialistas, bueno, y a nivel científico, es que sí que puede haber una asociación o puede haber una correlación, porque sí que puede haber un aumento de cuadros de ansiedad, de depresión asociados a redes sociales o al móvil. Sin embargo, culpar a la epidemia actual de trastornos mentales de las pantallas, pues realmente no es cierto a nivel, por supuesto, científico, ¿no? Uh-huh. De hecho, también hay un análisis realizado en 72 países que no muestra precisamente esas asociaciones conscientes o medibles entre el bienestar y el despliegue de las redes sociales a nivel mundial. Podemos decir muchos en contra de lo que dice este psicólogo, ¿no? Efectivamente, aunque esos estudios es cierto que son estudios que tienen también muchos sesgos, ¿no? Es decir, tienen muchos problemas y a nivel científico también hemos criticado esos estudios porque se basan muchas veces en autoinformes, es decir, a las personas, sobre todo los jóvenes, les preguntan qué sensación tienen con respecto al uso de nuevas tecnologías y claro, la mayoría de jóvenes no en universidades o en institutos dicen que las redes sociales como Instagram o TikTok pues les benefician y les gustan, ¿no? Aunque luego a la hora de la verdad pues lo que vemos en la clínica, psiquiatras y psicólogos, es que realmente les está trayendo o está relacionado con una serie de problemas en el día a día, ¿no? Sobre todo de relación. Claro, porque leía que usted mismo decía recientemente que precisamente que la ciencia no haya demostrado al 100% que la causa sean los teléfonos móviles, esto no significa que no debamos hacer nada al respecto ni tomar medidas, porque lógicamente los jóvenes viven pegados a un teléfono móvil hoy en día. Totalmente. Es decir, sí que nos preocupa mucho a nivel social y a los especialistas, también a los padres, ¿no? Es decir, esto es una preocupación generalizada que realmente hay un uso excesivo de móviles y redes sociales tanto por los jóvenes como nosotros como adultos, ¿no? Entonces, hay una cosa que quizás Haidt y los críticos de Haidt también, ¿no? Como Odgers en la revista Nature, ¿no? Los críticos saltan un poco el principio de prudencia, que es muy importante no solo en ciencia como en salud mental. Y el principio de prudencia lo que establece es que, aunque no tengamos pruebas totalmente fiables de que esta supuesta epidemia, porque también habría que discutir qué se define como epidemia de trastornos mentales, que es algo muy sensacionalista, ¿no? Pero saber sobre todo que el hecho de que no tengamos una prueba científica directa, como propone Haidt, eso no significa que no tengamos que actuar. Es decir, el principio de prudencia dice que cuando no sabíamos hace décadas que el tabaco ocasionaba cáncer, pues tendríamos que haber estudiado con más detenimiento porque luego descubrimos que realmente sí que producía cáncer. Ahora mismo no estamos en esa situación, es decir, ahora mismo estamos en la antesala en la que vemos que sí que hay muchos estudios que se asocian pues mayor ansiedad, mayor depresión, incluso intentos de suicidio. Sin embargo, coger todos esos cuadros, sobre todo los de ansiedad,
y englobarnos todos como una epidemia y culpar a las pantallas es un tanto osado y es un tanto sensacionalista, que es lo que le estamos un poco criticando a Hyde, y quizás también es muy importante porque nos quita la posibilidad de intervenir en otras áreas, ¿no? Otras áreas, y viendo, por ejemplo, los artículos tan interesantes que habéis publicado en el podcast, ¿no? Últimamente, me he fijado sobre todo en el de soledad y el de obesidad infantil, ¿no? Hace décadas, por hacer una comparación y trayéndola al debate actual, claro que Coca-Cola y las empresas azucareras tenían como una enorme responsabilidad, ¿no?, en la epidemia de obesidad y diabetes infantil, pero se ha demostrado que el principal factor de riesgo de la obesidad infantil es el bajo nivel socioeconómico. Es decir, que las familias que tienen mayores dificultades para llegar a final de mes o que tienen un nivel educativo más bajo son las que dan más Coca-Cola, más bollería industrial y más comida basura a sus hijos, y por lo tanto, si quisiéramos prevenir esta epidemia de obesidad infantil, que efectivamente azota a los pobres, ¿no?, como titulasteis en el artículo, ¿no?, lo que tenemos que hacer es luchar por esa parte de diferencias socioeconómicas y pobreza estructural, porque con las pantallas nos estamos encontrando con lo mismo, que las familias más desfavorecidas, con los padres trabajando todo el día para llegar a final de mes, es donde los chavales que están solos y que no están supervisados, pues están lanzando a las redes sociales y a los móviles. Y ahí se da el cóctel explosivo, ¿no? Es el cóctel perfecto, que es esa soledad, esa falta de recursos que hace que en un momento dado el uso excesivo de pantallas no supervisados sea un factor de riesgo para los chavales. Claro, ante eso, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cuáles son o cuáles serían las principales recomendaciones que se pueden ofrecer no solo a los jóvenes, sino también, como usted dice, a sus familias para mantener precisamente un equilibrio entre el uso de esos teléfonos móviles y la salud mental? Quizás las propuestas de Hyde, yo son las que trabajo en la consulta y las que llevo a las formaciones y a los cursos que hago, ¿no?, sobre educación digital en positivo y minimalismo digital, que es lo que suelo enseñar a los padres también, ¿no? Las propuestas de Hyde son básicamente retrasar la compra del primer móvil. De hecho, hay varias plataformas en España ahora mismo y Adolescencia sin móvil es una de ellas, ¿no? Y lo que proponen es retrasar hasta los 14 o incluso los 16 años la compra del primer móvil, o al menos que no sea un smartphone con acceso a Internet constante y acceso a redes sociales, ¿no? Esa sería una de las primeras pautas, ¿no? Y luego, sobre todo, el restringir el acceso a las redes sociales en adolescentes, porque la mayor parte de los problemas que ha detectado Hyde y que realmente estamos viendo los especialistas, ¿no?, y las familias, es con las redes sociales, sobre todo con Instagram, ¿no?, y con TikTok en los adolescentes. O sea, que el problema no es tanto el smartphone como las redes sociales a las que acceden desde el móvil. Y luego, por supuesto, hay una parte muy importante de adquirir una cultura, ¿no? En esto es esencial, por ejemplo, para prevenir la obesidad, es esencial mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto, y luchar contra la pobreza y enseñarles a comer de forma sana. Con las pantallas ocurriría lo mismo, es decir, necesitamos enseñar qué pantallas, qué aplicaciones son realmente nutritivas y ayudan a las personas, ayudan a los chavales en su vida, y cuáles son tóxicas, ¿no? Cuáles son pura golosina digital o azúcar que les ocasiona una especie como de obesidad mental, que en el caso de las pantallas pues produce más ansiedad y más riesgo de depresión y soledad, ¿no? Para eso es muy importante que los propios padres aprendan, ¿no? Es decir, cuando hacemos talleres hablamos mucho de que nosotros los adultos pues tampoco somos un buen ejemplo, ¿no? Es decir, no usamos bien las pantallas y necesitaríamos darle una vuelta a eso sin culparnos tampoco. Es decir, no es que seamos nosotros los culpables o culpabilizar a las familias. Sin embargo, sí que es muy importante que nosotros retomemos el control y recuperemos el control del móvil, que tampoco lo tenemos los adultos, ¿no? Y somos un mal ejemplo en ese sentido, y educar a los hijos, sobre todo a los chavales, sin darles un buen ejemplo es algo incoherente y algo que no tiene éxito, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para transmitir a las familias es que también como padres reflexionen sobre el uso que están haciendo del móvil, de las redes sociales, de Netflix, y si ese uso es excesivo y ellos plantean, como la mayoría de adultos y padres que atendemos en consulta, que también ellos se sienten, ¿no? Los adultos nos sentimos que vamos también al límite, con mucho estrés, sin tiempo, sin capacidad de concentrarnos ya en lo más mínimo, ¿no?, en el trabajo o en el ocio. Si entonces recuperamos nosotros el control de ese tiempo y de nuestra concentración y no bajamos un poco el nivel de estrés, lo más probable es que nuestros hijos y todos los chavales que nos vean también en la calle con el móvil todo el día, pues también sigan nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte hay un trabajo para los chavales, pero también hay un trabajo, por supuesto, de concienciación
y de cambiar nuestros hábitos de uso de las tecnologías como adultos. Por supuesto, porque más de una vez y más de un niño o niña le ha dicho a su padre o madre, ¿puedes dejar el móvil? Eso ya pone los pelos de punta, pero es real, eso ha pasado. Es totalmente. De hecho, bueno, muchos de los niños adolescentes que atiendo en consulta, una de sus quejas es esa, ¿no? Decir, es que también mi padre y mi madre pues pasan muchas horas con el móvil, porque claro, la conciliación pues no existe, como sabemos, y el móvil, tener acceso al email o al WhatsApp del trabajo, pues, está ocasionando que también cada vez nos cuesta más desconectar del trabajo. Pues llegamos a casa, estamos con el email, estamos con el WhatsApp del trabajo, estamos constantemente conectados, a veces trabajando, a veces evadiéndonos, ¿no? Y claro, ellos están presentes en casa, pero no estamos mirándonos a la cara, no estamos hablando el uno con el otro, es decir, sí que ha habido un cambio muy importante a nivel social. Las pantallas forman parte de ese cambio social y han cambiado pues nuestra forma de relacionarnos en casa, a nivel familiar y como sociedad. Decíamos al principio que esas teorías que decía Haidt, que dice en su libro, no tenían un respaldo de la ciencia. ¿Qué retos, a su juicio, se enfrenta la comunidad científica en la investigación precisamente de este tema y en la implementación de soluciones efectivas? Pues habría como 2 o 3 retos principales. El primero de ellos es que a nivel científico, para establecer causalidad, es algo muy técnico, pero necesitamos ensayos clínicos randomizados, es decir, necesitamos un tipo de estudio que es muy complejo y muy caro de realizar, por lo tanto, es probable que durante muchos años no tengamos una respuesta clara, porque aunque ya hay estudios de ese tipo, son para cosas muy concretas, como por ejemplo cambios en un factor a nivel de ansiedad o en un factor. Es decir, todo lo que es el cambio que se está dando generalizado de ansiedad en los chavales, que es un efecto social, es algo mucho más grande, es prácticamente imposible de demostrar a nivel científico a nivel de causalidad. Por lo tanto, en ese sentido, ni Haidt ni sus detractores tendrían mucho de razón, en el sentido de que tampoco a nivel científico se le puede exigir a Haidt o a la ciencia que demuestre algo que es tan grande, tan amplio, ¿no? Pero por otra parte tenemos otro problema, ¿no? Que hay un gran sesgo a nivel de publicación, y lo hablaba también con Antonio Martínez Ron en la entrevista para el artículo del diario.es, porque claro, en ciencia tenemos el mismo problema que hace años con las azucareras, ¿no? Que hay un gran interés de la industria, y ahora mismo las FANG, ¿no? Las 7 magníficas, las empresas tecnológicas, suponen la mayor parte de la cotización de la bolsa americana, por ejemplo. Son las empresas más poderosas. Entonces va a ser difícil, creo y me temo, y coincido con otros especialistas, en que va a ser difícil que se puedan financiar estudios independientes bien hechos que pongan un poco contra las cuerdas a las tecnológicas. De hecho, Meta, el antiguo Facebook, ahora mismo está en juicios por los tribunales estadounidenses por poner en riesgo la salud mental de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sí. Sin embargo, que desde ese punto de vista podamos llevar a un juicio una explicación científica irrebatible, como por ejemplo la de que el tabaco sí ocasiona el cáncer, que esto nos costó décadas descubrirlo o demostrarlo, pues probablemente va a ser algo que no va a ocurrir con el tema de las pantallas. Sí que podremos decir, por ejemplo, y sí está demostrado, ¿no?, que pues el ciberacoso, por ejemplo, en redes sociales, pues puede aumentar, incluso duplicar el riesgo de suicidio. Lo que pasa es que eso es algo muy concreto y es algo muy diferente a un fenómeno social como el de que estamos hablando, ¿no?, que es esa supuesta epidemia de trastornos mentales en adolescentes, sobre todo ansiedad. Gregorio Montero, psiquiatra infantil y juvenil, experto en TDAH y en problemas con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lucía, a vosotros por la invitación, y os invito a la plataforma que estamos creando desde hace tiempo con divulgación gratuita en growfulness.com, porque ahí hay varios artículos sobre nomofobia, sobre temas que también he visto que estáis tratando, ¿no?, en Plaza al Día, en el podcast, y son temas de actualidad que nos preocupan, y sobre todo porque en breve, en unos meses, sacaremos cursos online también sobre educación digital en positivo y minimalismo digital, porque al final se trata de enseñar a las nuevas generaciones a usar en su beneficio las nuevas tecnologías, no en demonizarlas o convertirlas en el demonio. Las necesitan para la 4ª revolución industrial en la que estamos ahora mismo del todo metidos, ¿no? Y el minimalismo digital creo que es una de las propuestas más interesantes para adultos y para padres que no solo quieran dar un mejor ejemplo en casa y ayudar a prevenir riesgos de adicción y problemas en sus hijos, sino también para mejorar nuestra capacidad de concentración y recuperar nosotros también el control.
Nos decía el psiquiatra Montero que aunque existe evidencia de una asociación entre el uso de la tecnología y ciertos problemas de salud mental, culpar exclusivamente a las pantallas decía que era simplista y poco riguroso desde el punto de vista científico. En cuanto a las posibles soluciones, Montero sugiere un enfoque multifacético que incluya sobre todo la educación digital en positivo y un cambio en los hábitos familiares. Entre las medidas preventivas, el psiquiatra proponía retrasar la edad de acceso al primer móvil o limitar el acceso a las redes sociales en la adolescencia. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en nuestra web plazaldía.es, también a través de todas las plataformas de podcast. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast están disponibles en la web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y también a través de YouTube. Plaza Podcast.